Hola a todos, bienvenidos a The Black Orbit de nuevo. Sé que hace mucho tiempo que no subí un vídeo este verano porque he estado más liado con otras cosas, pero ya vamos a volver a empezar de nuevo con la rutina y espero que vengáis cargados de ganas porque vamos a empezar a aumentar el contenido de este canal, ya que voy a empezar a incluir, conforme vaya avanzando este año, astrofísica y mecánica cuántica. Además, puede que algunos temas de mates comiencen también a ser más recurrentes. Pero antes de eso vamos a ver una partida de ajedrez porque hacía muchísimo que no subíamos nada de esto. Bueno, la partida que vamos a ver hoy va a tratar sobre todo, principalmente, el juego con alfiles de distinto color, pero incluyendo torres, ya que esto puede cambiar mucho la valoración de la posición y cómo se deben jugar normalmente. Esta partida que vamos a ver la jugué este verano en el campeonato de Benasque. No recuerdo la ronda, fue más o menos sobre mitad de torneo y creo que fue bastante interesante y por eso he decidido traerla a este canal, aunque puede que traiga otras partidas también que he jugado durante verano. Bueno, en esta partida en concreto yo llevaba las piezas negras y vamos a comenzar a verla ya de ya. Mi rival aquí comenzó con E4, ya sabemos que es de las aperturas más comunes, y yo respondí con la defensa siciliana. Ya la hemos visto otras veces en el canal y voy a ir un poco más rápido en la apertura porque creo que tiene menos interés. La partida sigue con caballo F3, desarrollando las piezas, E6, tratando de sacar este alfil de F8, D4, rompiendo en el centro, se cambian un par de peones, caballo C6, cada bando va desarrollando sus piezas, y dama C7. Aquí queda planteada la variante Taimanov con esta disposición de piezas. Es verdad que generalmente no se recomienda sacar la dama demasiado temprano, pero en esta defensa en concreto está bien justificado. Mi rival continuó con dama D3, que de nuevo mueve la dama, pero tiene una idea muy interesante detrás. La idea de las blancas es en algún momento tratar de cambiar caballos o bien quitar el caballo y luego meter la dama en G3 para buscar el cambio de damas, ya que eso favorecería a las blancas por el tipo de estructura de los peones, ya que como vemos los peones negros digamos que no controlan bien las casillas negras que están alrededor de ella. Aquí sigue caballo F6 desarrollando otra pieza y de momento el blanco no puede quitar la dama porque su caballo está atacado por el nuestro. Por ello las blancas juegan caballo B5 atacando nuestra dama y dama B8. Es importante quitarla aquí porque el caballo podría amenazar entrar defendido por la dama, pero de momento nosotros mantenemos el control de la casilla con nuestras dos piezas. Además nuestra dama luego puede volver atrás y este caballo va a ser expulsado con la jugada de peón A6. Ahora la idea de las blancas es que están en disposición de jugar dama G3 como ellos querían y aquí por supuesto no permitimos el cambio de damas, jugamos D6. A continuación las blancas juegan alfil E3, que es lo más común, porque tras expulsar al caballo, ahora el caballo puede volver y las blancas con esta maniobra han conseguido sacar su alfil a E3 y la dama han conseguido hacer este pase a G3 donde presiona el peón de G7. Esto normalmente dificultaría el desarrollo de las negras y de hecho lo hace, pero aquí podemos jugar alfil E7. Y probablemente estéis pensando, bueno, pero ¿qué pasa? Te estás dejando el peón, ¿no? Bueno, pues mi rival con buen criterio jugó enroque largo, mi rival se enrocó en largo. Cabe decir que si se come el peón es posible, pero no es la mejor continuación debido a que las negras atacan la dama con la torre. Como vemos el caballo defiende estos peones y a la torre también. La dama se tiene que quitar aquí y ahora seguimos molestándola con torre G6. Y el problema es que la dama no tiene demasiadas casillas, ya que este alfil está apuntando aquí indirectamente, el caballo controla esta casilla, el peón podría llegar a atacar la dama y al caballo a la vez si la dama se quitara a esta casilla y por tanto la única opción viable es jugar la dama H4, pero aquí basta con saber que las negras tienen un buen juego. Tienen un peón de menos, pero tienen mucha compensación, es decir, que las blancas no tienen una gran ventaja, ya que las negras han desarrollado ya muchas piezas, pueden rápidamente cambiar en el centro, este otro alfil se está abriendo y también las negras pueden tratar de atacar rápidamente a las blancas a cambio. Así que como digo, las blancas no se comieron el peón, sino que se enrocaron en largo. Aquí yo cometí una pequeña imprecisión, ya que la mejor jugada era enrocarse en corto, pero yo decidí cambiar caballos. Mi rival captura con el alfil y ahora es importante no enrocarse. Aquí hay que jugar E5. ¿Por qué el enroque corto sería una mala jugada en esta posición? Porque aquí en concreto el blanco dispone de la jugada E5. Como vemos se está rompiendo en el centro, atacando nuestro caballo y nuestro peón, y tras cambiar un par de peones, de repente las negras tendrían
o las blancas, perdón, tendrían una posición buenísima con toda esta diagonal bajo mucha presión. No sé si me estoy equivocando. Vale, sí. Perdón, no estaba seguro si me estaba equivocando. Sí, yo creo que era aquí. Entonces, como digo, yo aquí jugué con E5. Cabe decir que también es muy interesante esta otra jugada. Perdón, esta jugada no sería buena, perdón, me acabo de equivocar, debido al mismo tema. Las negras responden con E5, perdón, las blancas, y tras este cambio, de repente, las piezas blancas son muy activas y, como vemos, coordinan muy bien contra las negras. Me he hecho mucho lío, lo siento. Entonces, como digo, aquí sigue E5, evitando la idea blanca, y mi rival retiró su alfil E3, aunque también era muy interesante retirarlo a B6. ¿Por qué? Porque en estas posiciones las negras muchas veces quieren colocar el alfil en esta casilla y el peón lo quieren avanzar para tratar de atacar al caballo blanco. Por tanto, si el blanco ponía su alfil aquí en medio, evita que nuestro peón pueda avanzar. Sin embargo, alfil E3 sigue siendo una buena jugada y alfil E6 desarrollando otra pieza, y de momento con el mismo tema. Las blancas podrían comerse el peón, pero sigue sin ser del todo convincente porque de nuevo el negro tiene la misma idea con la torre y luego nuestro peón está avanzando y estamos generando mucho contrajuego. El negro incluso podría llegar a enrocarse largo en caso de que el blanco se coma este peón de aquí. Así que mi rival jugó F4, que es una jugada sumamente interesante, y aquí os voy a poner un pequeño problema a continuación. Yo jugué una jugada que no es la mejor de la posición. Yo me comí el peón con mi peón D5. La mejor jugada de las negras era jugar su caballo H5 atacando la dama y el peón, y como vemos, además nuestro caballo defiende el peón de G7 y la dama no se puede quitar a casi ningún sitio porque nuestros alfiles controlan muchísimas casillas. La dama se tiene que quitar F3 y ahora nos podríamos comer el peón con el caballo. Y aquí es donde os dejo que penséis durante 5 o 10 segundos. Si queréis parar el vídeo, mejor, así tenéis más tiempo para pensar qué jugada y qué jugadas haríais vosotros con blancas en esta posición. Pues bien, la jugada correcta en esta posición es G3. Es una jugada fortísima de una gran comprensión posicional. Cabe decir que las blancas pueden recuperar el peón perdido comiendo el caballo con el alfil y luego comiéndose el peón con la dama, que va a ser lo que ocurre en la partida y lo vamos a ver después por eso. Sin embargo, la mejor jugada, como digo, es avanzar el peón y tras quitar el caballo ahora hacer H4. El blanco ha sacrificado un peón, pero a cambio tiene muchísima iniciativa. ¿Por qué? Porque por un lado nuestro caballo no tiene casi casillas, solo se puede quitar aquí atrás, que es una casilla un poco triste. El blanco está amenazando avanzar su peón, echando a nuestro caballo para atrás. El alfil de blancas puede salir por ahí o incluso a otras casillas. El blanco tiene un gran control sobre esta casilla con todas estas piezas. Además, el peón negro va a ser muy difícil avanzarlo sin perderlo y va a poder ser fácilmente presionado. Y en conjunto las blancas tienen muchísima compensación por el peón. Era una línea muy interesante, por eso me daba miedo entrar ahí y decidí comerme el peón, aunque repito, era la línea correcta. Y aquí mi rival cometió un pequeño error, y es que recapturó con el alfil, aunque lo mejor era recapturar con la dama, por lo que vamos a ver a continuación. Al recapturar con el alfil me permite jugar caballo H5 y ahora sí voy a poder comerle el alfil de casillas negras. Es verdad que caballos alfiles suelen valer aproximadamente lo mismo, pero en esta posición los alfiles de negras son muy importantes. ¿Por qué? Porque este punto débil de las negras lo defiende y lo puede atacar ese alfil. Mi rival quita la dama, yo me como el alfil y aquí viene una jugada, también os dejo pensar a ver si encontráis la mejor continuación con negras, parad el vídeo si queréis. Y la jugada que fue en la partida fue dama de 8. La idea la vamos a ver a continuación. Las negras, a las negras les gustaría poner su dama en esta casilla o en esta para tratar de atacar el enroque corto y además digamos, seguir desarrollando la dama y luego poder traer la torre. El problema es cómo lo hacemos, porque si por ejemplo nosotros, voy a quitar las flechas, movemos la dama a C7, ahora mismo le toca jugar a las blancas y podrían hacer una jugada que no sé exactamente cuál sería, pero por ejemplo esta podría llegar a ser interesante, no sé si es la mejor, pero en cualquier caso son las blancas a las que les toca. Sin embargo, con la jugada dama de 8, lo que estamos haciendo es ganar un tiempo. ¿Por qué? Porque ahora mismo con esta batería amenazamos jugar el alfil a G5 clavando la dama y por tanto ganando la dama blanca.
Eso obliga a las blancas a hacer algo al respecto, no pueden mover su caballo, aquí, porque perderían la dama, y por tanto tienen que evitarlo. Mi rival lo evitó quitando el rey a b1, que es lo mejor, porque si mueven el peón sencillamente sigue dama 5 y de repente nuestra dama ha llegado con un tiempo respecto a la otra línea y como vemos ya nuestras piezas empiezan a apuntar, la torre puede entrar, si nos enrocamos luego nuestro alfil puede venir y la presión empieza a ser bastante grande. Por tanto, mi rival sencillamente quitó el rey y ahora jugamos dama b6. Hemos conseguido llevar la dama a una que sea mejor sin permitir al blanco jugar su caballo al centro y nuestra dama se prepara para poner presión sobre este peón en conjunto con el alfil de negras. Mi rival jugó caballo de 5, nosotros cambiamos piezas y recapturó con el peón mi rival. De nuevo, comer con la torre quizá pueda ser posible, pero tras enrocarse, las negras tienen una posición muy cómoda porque nuestro alfil va a ser un verdadero monstruo combinado con la dama, como podemos ver, y mientras el alfil de las blancas tiene algunos problemas porque su propio peón le impide poder atacar a enroque negro con la misma eficacia. Por tanto, mi rival, como digo, tras colocar el caballo y comérnoslo, recapturó con el peón. Aquí siguió enroque corto y mi rival, previendo la amenaza de alfil f6, amenazando mate, que no es tan sencilla de parar, jugó dama d4 para cambiar damas. Cabe decir que es un poquito mejor la jugada torre de 3, ya que plantea llevar la torre a esta casilla desde donde no solo defiende el mate, sino que ataca a la dama y presiona sobre el peón. Esta posición es más o menos igualada, pero sigue siendo compleja. Como digo, mi rival jugó dama d4 y esta posición, tras el cambio de damas y alfil f6, podría parecer sumamente igualada y de hecho objetivamente lo está, pero creo que en la práctica no lo es tanto y quiero también que veamos ese tema. Muchas veces una posición puede ser objetivamente igualada o buena o mala, pero puede que en la práctica sea bastante distinto cómo conducirla debido a la dificultad. En este caso mi rival jugó su torre a b4 atacando el peón de b7 y aquí ¿cómo lo defenderíais? Lo primero que hay que ver es que si colocamos la torre detrás, nuestra torre va a quedar relegada a la defensa de un peón y no va a ser gran cosa esa pieza. Si por el contrario jugamos nuestro peón a b5, el blanco tiene, entre otras opciones, a4 atacando nuestro peón y si cambiamos, de repente este peón de a6 va a sufrir muchísimo y aquí no creo que las blancas estén peor en la vida. Por tanto, la mejor jugada, aunque no afiné, yo traje la torre a e8. Cabe decir que era un poquito mejor traer esta otra, porque esta torre está bien en la columna F, como vamos a ver más adelante. Pero como digo, la partida fue torre F8 y lo que estamos haciendo es amenazar mate. Por supuesto, el blanco tiene que hacer algo, desarrolla su alfil y ahora torre 7. La torre defiende desde la séptima fila, de forma que también controlamos la única columna que está abierta de todas, porque estas dos son semiabiertas, ya que hay un bando que sí tiene peón, y sobre todo nuestra torre también permite doblar y coordinamos muy bien. Mi rival aquí jugó torre 4, aunque había otras jugadas interesantes, siguió alfil e5, podría cambiarse torres, pero en general cuando tenemos alfiles y torres, esto es una cosa que quería comentar, con los alfiles de distinto color, es decir, mi alfil va por casillas negras y su alfil va por casillas blancas, generalmente suelen ser posiciones bastante tablíferas, o tienden a serlo, pero cuando incluimos torres o damas puede cambiar mucho la valoración. ¿Por qué? Porque al incluir piezas mayores hay mucho más juego y generalmente se favorece al bando que ataca. Por eso yo preferí no cambiar piezas, aunque creo que lo más correcto sí que era cambiar un par de torres, lo digo como curiosidad. Y aquí mi rival creo que cometió un pequeño error práctico, aunque la posición sigue estando igualada. Mi rival jugó una jugada muy natural, que es doblar torres. Pero esto permite mi idea de jugar F5 y empezar a avanzar los peones. Otra de las cosas que hay que saber en este tipo de finales es que conviene colocar los peones en el color del alfil rival. ¿Por qué? Porque de esa forma nuestro alfil no va a chocar con nuestros propios peones y nuestros peones se van a encargar de que el alfil rival no tenga tanta movilidad como tendría de otra forma. En este caso en concreto cabe destacar también que este peón de D6 es muy bueno, ya que defiende el alfil y le deja completamente estable en el centro del tablero, donde es fortísimo. Además vemos que este peón blanco impide que el alfil pueda atacar por esta diagonal y de hecho entorpece más que otra cosa. Es para que vayamos viendo pequeños detalles que marcan
la diferencia al final cuando reunimos muchos de ellos. Como yo avancé este peón, la mejor jugada de las blancas, al menos a mí me parecía muy interesante, era aquí jugar G4. Es verdad que está poniendo un peón en el color del alfil propio, que hemos dicho que no es lo que generalmente hay que hacer, pero la idea es evitar por todos los medios que las negras consigan avanzar sus peones y los movilicen. Como digo, la partida fue torre aquí y ya viene F5, siguió torre C4 y torre F8. Por eso digo que había sido mejor dejar esta torre aquí en F8 y haber traído la otra, ya que nos habríamos ahorrado este tiempo. Ahora la diferencia es que las negras tienen 3 peones en este flanco contra 2 en este, por tanto van a empezar a intentar avanzar sus peones para crear un peón pasado, y las blancas tienen 3 contra 2, pero sin embargo resulta más difícil movilizar esto, porque como vemos, la torre está en medio, nuestro alfil es más fuerte que el alfil de las blancas y no resulta tan sencillo. Aquí la posición siguió H3, yo jugué con G6, de nuevo colocando peones en las casillas blancas, creando un muro contra este alfil que como vemos choca con una sólida barrera de peones. Torre 2, rey G7, va viendo jugadas de mejora poco a poco por parte de ambos bandos. A4, avanzando un poco y ganando espacio. H5 y rey C1. La posición de las blancas es muy difícil en la práctica y de hecho, aunque la máquina diga que es igualdad, creo que no se debe valorar así, como digo, por la dificultad de jugarlo siendo una persona humana. Aquí al parecer la máquina señala que la mejor jugada es torre B4 y por ejemplo podría seguir el doblaje de torres, torre B6 y aquí el blanco intentar avanzar los peones, pero me parece muy peligroso porque como vemos el negro ya está pudiendo meter el rey muy lejos y los peones también pueden empezar a avanzar rápidamente. Pero como digo, mi rival jugó rey C1, de nuevo torre 8 doblando, aunque cabe decir que era incluso mejor seguir avanzando los peones para ya próximamente comenzar con el avance definitivo. Pero yo doblé torres, siguió B3, porque estábamos amenazando con verle el peón con jaque y luego está la torre detrás. Ahora ya no comemos nada y sencillamente el rey se quita y defiende su torre junto con el alfil. Rey F6, es importante activar el rey en los finales. Rey D2, rey G5, rey D1, el blanco está esperando. Y aquí yo no veía forma de progresar, digamos que de verdad me pareciera que daba una ventaja tangible y por tanto jugué F4. Estoy colocando un peón en el color de mi alfil, por otro lado el alfil blanco de repente ya sí que ataca el peón de atrás, pero me parecía el mejor intento para luego tratar de meter el rey por aquí detrás y activarlo. Siguió torre E4 y ahora sí esta jugada nos permite avanzar el rey porque el alfil ya no ataca al peón. Por eso quizá era un poquito mejor no mover la torre de esa casilla, por lo menos todavía. Pero como digo, fue torre 4, eso permitió la idea de las negras, rey H4 y torre C2. De nuevo las máquinas con torre F2, creo que ya la posición está, si no perdida, cerca. Al parecer la máquina dice que la posición aún se puede defender avanzando el peón, pero me parece una posición sumamente difícil. El blanco intenta avanzar sus peones, pero yo sinceramente en la práctica no sé cuál es la idea, porque el negro está ya en cualquier momento avanzando sus peones y creando un pasado con el rey tan activo que va a protegerlos constantemente. Como digo, ya queda poco la partida fue torre F2, pero esto permite G5, sencillamente defendemos todos nuestros peones, este alfil ya no ataca nada, porque hemos quitado nuestro peón de en medio. Torre 2, G4, creamos otro peón y alfil G6. Sigue torre F8 porque nos atacaban la torre, nos cambian un par de peones y como vemos el rey negro ya se permite colar y la posición ya está perdida. ¿Por qué? Porque tenemos dos peones, vamos a crear uno pasado, nuestro alfil es monstruosamente fuerte, nuestras torres están muy bien puestas y a la espera, incluso podríamos llegar a entrar por esta otra columna y sobre todo es que el peón pasado va a decidir. La partida fue alfil E4 y esto permite una nueva maniobra ahora que la torre ya digamos que no ataca a nuestra torre por rayos X. Alfil C3. El alfil se coloca en la casilla C3 delante de estos peones, esto es un tema bastante típico, y crea una barrera, esa flecha no va así, por la que el rey blanco está casi encerrado, ya que vemos que esta torre no se puede casi mover. Además, el alfil también queda bajo cierta presión y las negras ahora van a doblar de torres de nuevo, aprovechando que esta torre ya no puede venir a esta casilla por culpa del alfil.
Siguió torre G1 y B5. Esta jugada tiene por idea que si las blancas cambian peones, de repente se abre la columna de forma fatal y debido a la trampa en la que está el rey blanco, la torre va a acabar llegando a 1 y va a ser prácticamente mate imparable. Es por eso que mi rival hizo lo mejor que se podía hacer, que es avanzar el peón para mantener la columna cerrada, pero a cambio tiene que entregar su peón, que me lo puedo comer cuando quiera. Sin embargo, no hay prisa y sencillamente doble torres, atacando el alfil. Mi rival lo retiró, cambió un par de torres y ahora torre 5, atacando este segundo peón, ya que este está condenado para siempre, no hay forma de defenderlo. Y ahora van a ser 2 los peones de diferencia, a la par que, por supuesto, estas piezas no tienen casi actividad y el rey negro sigue sumamente activo. Siguió alfil D3, rey F2, atacando a la torre F1 jaque, rey por G2 y rey C1. La torre no se puede comer el peón debido al mate, gracias al alfil. Como vemos, es una colocación muy peligrosa de piezas para las blancas. Y como digo, tras rey C1 y F3, mi rival se rindió con buen criterio porque no hay nada que hacer. Tenemos un peón de más de momento, podemos ganar incluso otros 2 y sobre todo los 2 peones pasados junto con el rey activo y el rey blanco encerrado no dan ninguna opción a las blancas. Así que bueno, espero que os haya gustado la partida, que hayáis podido aprender un poco más sobre este tipo de posiciones y que os haya parecido interesante. Como veis, muchos detalles por parte de ambos bandos, creo que eso siempre está bien para seguir puliendo nuestras habilidades. Y bueno, como digo, espero que tengáis muchas ganas de los próximos vídeos. Va a empezar a volver la física, va a empezar a volver las matemáticas. Y os recomiendo, si no lo habéis visto, que veáis el vídeo de relatividad, que lo subí en verano y va a haber continuación dentro de no demasiado. Así que si os ha gustado podéis dejar un like, podéis suscribiros, comentar lo que queráis, siempre ayuda mucho todo esto. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.